El oro ha fascinado al hombre durante miles de años. Es el metal precioso más antiguo que se conoce y desempeña un papel crucial en casi todas las culturas de la Tierra. Desde que los humanos están en este planeta, el oro ha sido muy valorado. Es un mineral único, es hermoso. Se puede coger una onza de oro y crear un hilo que se extienda 55 kilómetros. Pero la clave del valor inmutable del oro es su inactividad. No puede combinarse con nada excepto consigo mismo. El oro no se gasta, se recicla. El anillo que tenemos en el dedo puede ser el mismo oro que usaron los faraones hace siglos. Con todas estas propiedades, no resulta extraño que el oro haya sido tan atrayente para el hombre a lo largo de la historia. El hombre ha buscado oro desde hace miles de años, pero solo ha conseguido extraer 160.000 toneladas en todo el mundo, suficiente como para caber con holgura en una casa de 4 dormitorios. Los físicos han descubierto que este metal supremo se formó en el espacio exterior. Mucho antes de que existiera el planeta Tierra, hace más de 5.000 millones de años, el oro y otros átomos de metales pesados se formaron en la vorágine de una supernova, una estrella enorme y agonizante. Cuando explotó, la onda expansiva diseminó por el universo partículas de oro diminutas a 112 millones de kilómetros por hora, esparciéndolas a lo largo y ancho del sistema solar primitivo. Cuando esta nube de escombros se compactó, el oro quedó atrapado dentro de las rocas del planeta Tierra que comenzaba a emerger. Dispersas e inactivas, a día de hoy casi todo el oro de la Tierra permanece en partículas aisladas entre las rocas. Resulta irónico, pero el oro está a nuestro alrededor. Está en el suelo de nuestro jardín. Está en las rocas de los lechos de los ríos. Pero el problema es que se encuentra en cantidades muy pequeñas. En estas rocas, el oro podría estar a una proporción de una parte por cada 1000 millones, lo que sería como encontrar un grano de arena en una piscina olímpica. Existen depósitos de oro poco comunes que se concentran en un puñado de lugares muy especiales por todo el mundo. Los más grandes están en el sur de Australia, China, Sudáfrica, Perú y en la costa oeste de los Estados Unidos. El trabajo de los geólogos es descubrir dónde y por qué la Tierra acumula oro en cantidades suficientes como para extraerlo. Los primeros pioneros de la geología del oro no fueron científicos, sino ávidos buscadores de oro que escudriñaban las rocas. Su historia comenzó hace más de 150 años por accidente. En 1848, en el pequeño pueblo californiano de Coloma, junto al río de los Americanos, James Marshall estaba cavando una zanja para un molino de agua que suministrara energía a su aserradero cuando realizó un descubrimiento extraordinario. Excavaba durante el día y por la noche echaba agua para limpiarla de arena y de gravilla. Y cuando miró en el lecho del río encontró un par de pepitas de oro. Los rumores sobre el oro del río de California se extendieron como el fuego. En 1949, más de 90.000 personas procedentes de todo el mundo ya habían desembarcado en este estado. Apodados los 49ers, estos primeros investigadores registraban el río en un intento de hacerse ricos. Su primer desafío fue descubrir en qué parte del río se acumulaba el oro, y pronto descubrieron que ese oro no estaba esparcido de forma aleatoria. Una pista para saber dónde se acumula oro es la arena negra, en zonas como esta. Cogemos una muestra y la cribamos. Los 49ers pronto aprendieron que si encontraban arena negra en el tamiz, estaban sobre la pista correcta. El proceso de tamizado es muy simple. Se trata de separar los materiales ligeros de los materiales pesados. En estas aguas mansas, las partículas más pesadas se hunden en el fondo del tamiz. Si repetimos el proceso de limpiar los materiales ligeros y concentrar los más pesados en el fondo, hasta que lo único que queda es arena negra y, con suerte, algo de oro. Aunque sea una pepita como esta. Del mismo modo, los ríos y otras corrientes separan las partículas pesadas de las ligeras. El oro y la arena negra se mueven corriente abajo.
Pero cuando llegan a las aguas mansas de la parte interior de los meandros, se salen de la corriente. Y fue aquí, en los bancos de arena de la parte interior de los meandros del río, donde los 49ers descubrieron una verdadera fortuna. En total, más de 20 millones de onzas de oro fluvial fueron descubiertos en las vías fluviales de California. Pero cuando se inspeccionaron las paredes del valle, por encima del río, los 49ers descubrieron depósitos de oro aún mayores. Y se preguntaron de dónde venían estos depósitos de oro que estaban lejos del agua. Cuando los inspeccionaron de cerca, vieron que estas rocas eran redondeadas y estaban pulidas. Estas rocas redondeadas son idénticas a las que se encuentran en los ríos cercanos. Y la razón es porque se trata del antiguo lecho del río. La corriente del río ya no pasa por aquí y ahora está seco. La erosión del río continúa hacia abajo y estos depósitos quedan expuestos. Los mineros continuaron explorando y encontraron algunos como este justo por encima del río, incluso a más de 300 metros sobre la corriente actual. Mediante poderosos chorros de agua, los 49ers batieron y lavaron otros 50 millones de onzas de antiguo oro fluvial de las colinas de California, que aún muestran sus cicatrices más de 150 años después. Por todo el mundo se han formado depósitos de oro fluvial muy similares, incluyendo el tesoro oculto más grande jamás encontrado, Witwatersrand, en Sudáfrica. Su descubrimiento en 1886 desató otra fiebre del oro descontrolada. Pero este oro fluvial no se encuentra en la superficie. Los mineros deben descender más de 3 kilómetros en el pozo minero más profundo del mundo. La mitad del oro de este planeta se ha extraído de ese conjunto de depósitos. Casi todos los geólogos opinan que son depósitos únicos formados por antiguos sistemas fluviales que concentraron el oro en la gravilla de los viejos ríos. Durante millones de años, miles de antiguos ríos cargados de oro vertieron a un enorme lago, sedimentando allí un gigantesco depósito de oro. El lecho de este antiguo lago está ahora enterrado a varios kilómetros. Hasta la fecha, Witwatersrand ha generado más de 1.400 millones de onzas de oro, valoradas en más de $1,5 trillón de dólares. Y los geólogos creen que una cantidad similar de oro aún permanece oculta. En su búsqueda del oro fluvial de California, los 49ers encontraron arena negra y pesada, señal de que el oro está depositado en el interior de un meandro del río. Y oro enterrado bajo las rocas redondeadas de las paredes de los valles, prueba de que los ríos depositaron oro durante millones de años. Los 49ers sospechaban que esos ríos transportaban el oro de una fuente en algún lugar de la montaña, la veta madre. La búsqueda por descubrir dónde se originó esta veta madre de oro llevará a los geólogos a las profundidades de la Tierra, donde se enfrentarán cara a cara con algunas de las fuerzas más destructivas del planeta. En el siglo XIX, los 49ers extrajeron 70 millones de onzas de oro fluvial de las corrientes y de los antiguos lechos de ríos de California, valoradas en más de 80.000 millones de dólares. Pero este oro fácil no duró mucho. Comenzó una carrera para encontrar la fuente del oro fluvial, la veta madre, y pronto comenzaron a investigar en las montañas. Esto es lo que se buscaba en los viejos tiempos, un buen filón de cuarzo, lleno de oro, que se extiende literalmente a varios kilómetros por toda esta zona. Consiguieron extraer millones de onzas de oro de fuentes como esta. Tras el descubrimiento de la veta madre, la extracción de oro pasó de ser una búsqueda en solitario a un gran negocio. Cientos de minas aparecieron por toda California, dando trabajo a miles de hombres. Descubrir qué fuerza geológica hizo que se concentrara tanto oro en las montañas de California fue un acertijo que trajo de cabeza a los científicos durante décadas. En 1853 se abrió la mina Allegheny en el condado de Sierra, California. Hoy tiene más de 1.000 metros de profundidad con más de 64 millones de túneles. Y todos llevan a una veta de roca muy especial de esta montaña. Aquí estoy, en el centro de la veta madre.
Debe de tener unos 12 metros de grosor y se adentra unos 800 metros en la Tierra. Esta es la veta de cuarzo repleta de oro que buscaban los mineros. El cuarzo se forma a partir de un líquido y cuando se solidifica, de alguna manera atrapa pepitas de oro en su interior. Está repleta de oro. Si picamos en esta veta de cuarzo, veremos pequeñas cantidades de oro en el interior de este mineral. Esta es una pieza de cuarzo magnífica. Se puede ver todo el oro del interior. Es brillante y resplandeciente. Y nos da pistas de cómo el oro quedó incrustado en el cuarzo que se depositó junto a él. Atrapadas en el interior de cuarzo, hay pequeñas burbujas de fluido. Son pequeños restos de una corriente de agua y de minerales que una vez fluyó por esta veta. El análisis de estos fluidos ha revelado las condiciones extremas que dieron lugar a este filón. El oro se depositó aquí a 315 grados centígrados. Era un fluido muy caliente que trajo el oro y el cuarzo hasta este punto y depositó la veta. Pero era todo un misterio. ¿Cuál fue la fuerza que generó ese líquido incandescente que transportó el oro? En una antigua cantera de los alrededores hay una pista. La veta de cuarzo que contiene oro tiene un color marrón y está rodeada por unos extraños filones de roca alterada. Cuando los antiguos mineros encontraban rocas como estas, se alegraban mucho. Sabían que estaban cerca del origen del oro. Podían ver que estas rocas habían cambiado de color y sabían que estaban cerca de la veta madre, del filón de cuarzo, lo que contenía la mayor parte del oro. Este filón de cuarzo está atrapado entre estas dos vetas de roca alterada. Y si miramos estas rocas alteradas, veremos que están deformadas, están sesgadas, seccionadas, quebradas y arqueadas. Estas vetas se extienden a lo largo de cientos de kilómetros en dirección norte-sur. Formaciones muy similares de oro, cuarzo y roca alterada se pueden encontrar a lo largo de toda California. Y de forma extraña, todas avanzan en paralelo a la costa. La fuerza inmensa que aprisionó estas rocas también debió haber generado el líquido incandescente y concentrado el oro. Pero, ¿de qué se trató? Los geólogos por fin resolvieron el misterio en la década de los 50, cuando la revolucionaria teoría de la tectónica de placas arrojó luz sobre cómo se formaron California y sus montañas. Descubrieron que bajo el Océano Pacífico, una placa gigantesca de la corteza terrestre se movió hacia el este. Esta chocó contra el continente americano, plegando grandes capas de lecho marino conforme avanzaba. Si esta roca más grande fuera la antigua Norteamérica, durante los últimos 300 millones de años, el lecho oceánico empujó el propio océano y los sedimentos sobre el nivel del mar, contra Norteamérica, y apiló todas estas piezas de lecho oceánico y de sedimentos del lecho oceánico de manera vertical contra la costa oeste de Norteamérica. California fue despedida sobre el nivel del mar. Una masa montañosa de rocas quebradas, apiladas y dispuestas en vertical, separadas por enormes grietas que se adentraban en la corteza, creando así un terreno de bloques gigantescos y paralelos a la costa. El proceso de formación de estas gigantescas montañas también fue capaz de crear una canalización de líquido incandescente. Las rocas enterradas fueron aplastadas bajo una enorme presión insoportable. Se sobrecalentaron y un fluido a 315 grados fue exprimido de ellas. Como el agua que discurre por un río, este líquido incandescente tenía la capacidad de concentrar el oro diseminado. Conforme avanzaba a través de la roca, filtró partículas diminutas de oro, creando un caldo rico en minerales. Cuando llegó a las grandes grietas, estas lo trasladaron hacia la superficie. Conforme el fluido se enfrió, el oro se coaguló y el cuarzo cristalizó, dando lugar a una veta de cuarzo sólido y cargado de oro. En total, 5 millones de onzas de este oro de la montaña se extrajeron en California, una de las zonas de extracción de oro más rentables de la época. En cualquier punto en el que colisionen placas oceánicas con el extremo de un continente, siempre se creará ese fluido y siempre moverá grandes cantidades de oro.
que se almacenará en cámaras enormes que formarán grandes depósitos de oro. Es parte del proceso de formación de la montaña. Vetas de cuarzo cargado de oro muy similares a esta yacen bajo las montañas costeras de toda la cuenca del Pacífico, donde el fondo oceánico se desmoronó bajo gigantescas fuerzas terrestres. Los científicos que investigan cómo se formó el oro de las montañas de California han descubierto burbujas de un fluido antiguo, prueba de que un líquido incandescente depositó cuarzo y oro. Vetas paralelas de roca quebrada y alterada, lo que indica que ese fluido rico en oro fue exprimido de las rocas conforme las montañas se formaron. En 1880, solo 30 años después del primer descubrimiento de oro, el oro de las montañas de California se hizo cada vez más difícil de encontrar. Por entonces, los buscadores de oro de la vecina Nevada ya se habían topado con un depósito de oro completamente diferente, pero era la clase de depósito que podía llevar a los hombres a cometer asesinatos. En el siglo XIX, los 49ers encontraron 70 millones de onzas de oro fluvial. Entonces, comenzaron a saquear la veta madre, batiendo más de 35 millones de onzas de oro de las montañas, exprimido a partir de las rocas cuando se formó California. Durante años, los científicos pensaron que solo las fuerzas colosales que crearon las montañas tenían poder para concentrar el oro diseminado entre las rocas. Pero los hallazgos de oro en la vecina Nevada hicieron tambalear esta teoría. Unas enormes vetas de oro fueron descubiertas entre los arbustos de las colinas del desierto. Una oleada de buscadores de oro abandonó California en dirección este. El estado de Nevada, desolado y casi desconocido, se llenó de vida conforme se descubría más y más oro en el desierto. Este era el territorio del salvaje oeste. Y el despiadado pueblo minero de Bodie tenía una de las reputaciones más duras. Resulta difícil imaginar a más de 8.500 personas en este tramo. Un pueblo sin ley, peleas por todas partes, muchos salones, fumaderos de opio y burdeles. Se decía que cada día un hombre era asesinado en Bodie. Y algunos historiadores creen que la geología caprichosa de estos depósitos de oro pudo haber jugado un papel en esta tasa de asesinatos. Aquí, las vetas estaban mucho más segmentadas y separadas. Así que mientras un minero podía estar excavando justo en la veta, puede que otros no. Lo que generaba cierta animadversión, tensiones y peleas ocasionales. Los geólogos se dieron cuenta de que, a diferencia de los depósitos de oro de California, dispuestos en paralelo a la costa, los de Nevada estaban diseminados de forma aleatoria por el desierto. Se desató una carrera por comprender por qué las vetas de oro de Nevada eran tan caóticas. A 400 kilómetros al noreste de la antigua mina de Bodie se encuentra la mina Midas. Tan grande como para circular en camioneta, es una de las pocas minas de cuarzo y oro que quedan en Nevada y un paraíso para los geólogos. Es maravilloso poder entrar en una mina subterránea, porque cuando estás bajo tierra puedes tener una imagen tridimensional de la geología. Te ayuda a identificar mejor las pistas que buscas. Puede que estas también estén en la superficie, pero se expresan mucho mejor bajo tierra. Explotaciones mineras como la de Midas se han convertido en laboratorios geológicos y están ayudando a desentrañar el misterio de las vetas de oro diseminadas por toda Nevada. Cada día, los trabajadores perforan el frente de mina y lo vuelan con explosivos, dejando expuestas nuevas vetas de cuarzo. Esto es como en los viejos tiempos, pero con alta tecnología. Vamos a perforar el frente, a llenarlo de explosivos y a volarlo. 200 kilos de explosivos están a punto de ser detonados para sacar a la luz una veta de cuarzo repleta de oro. Ha ido genial, y creo que es mucho más seguro que lo que se hacía en los viejos tiempos. Cuando el polvo se asienta, se puede echar un vistazo más de cerca. Esta es una veta de cuarzo muy grande. Si comparo esta veta con otras que he visto en California, se aprecian diferencias sustanciales. La primera son estas bandas de color gris oscuro.
Esas bandas son el primer indicio de que algo muy extraño ocurrió aquí. En esta muestra vemos que hay mucho material gris. Todo este material es plata. Y si miramos más de cerca, vemos pequeñas motas amarillas. Eso es oro. La roca fuente que formó todas estas vetas era muy diferente de la roca fuente que originó las vetas de California. Las vetas de California solo tienen oro, pero estas están repletas de plata. La pista que revela la identidad de la fuente del oro de Nevada está a ambos lados de la veta de cuarzo. A diferencia de las de California, estas rocas encajantes no están aplastadas y jamás han estado en el fondo del océano. Estas rocas son de origen volcánico, muy similares a las del monte Santa Elena. De modo que no fue la formación de una montaña lo que concentró el oro y la plata en esta veta, fue un proceso volcánico. Quizá la mina Midas fue una vez un enorme volcán. Y los geólogos buscaron pistas no en el interior de la mina, sino justo sobre ella. En todas partes sobre la mina Midas vemos estos extraños afloramientos. La superficie es lisa como una mesa y si miramos de cerca vemos pequeñas bandas y capas. Este afloramiento está formado por capas de menos de 0,3 centímetros de grosor. Y hay miles superpuestas unas sobre otras como una baraja de cartas. Hay tonos marrones y amarillos, blancos y púrpuras. Comprender afloramientos como este nos ayuda a entender por qué el oro se depositó a tan poca profundidad dentro de la mina Midas. Estas rocas estratificadas tan características no se forman por un volcán, sino por otro tipo de proceso volcánico que hoy día aún puede verse en Gerlach, al noroeste de Nevada. En mitad del árido desierto de Black Rock se encontró un misterioso oasis. Y alzándose sobre el paisaje, una espectacular fuente termal multicolor, una de las más de 300 que hay en Nevada. Esta espectacular maravilla geológica comenzó a formarse hace tan solo 45 años. Los procesos volcánicos calientan el agua subterránea. Cuando ésta brota a la superficie, como si de una tetera se tratara, deposita una capa de minerales. Cuando el agua discurre por la parte superior de las terrazas, deposita capas muy finas de mineral. Como si se tratara de una baraja de cartas o de un libro. Esta roca se va formando con capas muy finas y laminadas. Muchas rocas como esta y terrazas como aquella se encuentran sobre la mina Midas, lo que indica que Midas fue una vez una enorme fuente termal. Los geólogos se dieron cuenta de que fueron las fuentes termales lo que llevó las vetas de cuarzo, oro y plata a la superficie de Nevada. Las partículas de oro y plata están diseminadas entre roca fundida, en las profundidades de la Tierra. Esta roca incandescente liberó un fluido rico en oro y plata. Cuando el agua de lluvia empapó el terreno y alcanzó las rocas incandescentes de la corteza, se calentó hasta los 500 grados centígrados. Caliente y emergente, el agua comenzó a ascender, filtrando el caldo de oro y plata conforme subía. Cerca de la superficie, el agua se evaporó y depositó bandas de plata y motas de oro entre los conductos caóticos y fracturados de la fuente termal. Imaginemos este paisaje hace 15 millones de años. Volcanes hasta donde alcanzaba la vista y fuentes termales que perforaban la tierra aquí y allá. El oro se está formando en este momento en fuentes termales de todo el mundo. Incluso en Yellowstone hay restos de oro en el agua. Una de las minas de oro más antiguas y rentables del planeta, Yanacocha, en el norte de Perú, es un depósito de oro y plata que el hombre ha explotado desde tiempos de los incas, hace 800 millones de años. En las cimas volcánicas de los Andes se extiende más de 1000 kilómetros cuadrados y ha generado más de 5.000 millones de dólares en oro. Todo ello originado bajo una fuente termal de agua hirviendo. Los científicos que investigan cómo se formaron las vetas de oro de Nevada han descubierto rocas volcánicas encajantes, prueba de que el fluido rico en oro se generó a partir de roca fundida, y afloramientos estratificados y multicolor, lo que indica que antiguas fuentes termales depositaron el oro en Nevada. Los depósitos de oro de las fuentes termales de Nevada generaron más de 40 millones de onzas de oro y 500 millones de onzas de plata.
Pero en 1920, la explotación del oro de Nevada se había vuelto muy poco rentable. El desierto quedó salpicado de pueblos fantasma. Parecía que América se había quedado sin oro hasta que en 1961 se encontró un nuevo tipo de depósito. Pero no se podía ver ni tocar. Era invisible. Y se convertiría en el mayor hallazgo de la historia del oro de América. El oro de América fue concentrado por unas fuerzas geológicas increíbles que dieron lugar a California y por procesos volcánicos en las entrañas de las fuentes termales de Nevada. Pero conforme los depósitos se fueron agotando, los geólogos buscaron a la desesperada nuevas fuentes de oro. Entonces, en 1961, el geólogo y buscador de oro John Livermore encontró una grieta sospechosa de 80 kilómetros en medio de Nevada, conocida como Carlin Trend, y decidió investigarla. John Livermore vino a estas colinas siguiendo la teoría de que los depósitos de oro estarían alineados justo encima de una grieta muy profunda de la corteza terrestre, y se encontró con unos afloramientos como este. Vamos a echar un vistazo. Estas rocas son una extraña mezcla de lodo y cuarzo, un mineral formado a partir de fluido incandescente y una pista de que podría haber oro en los alrededores. Basándose en su experiencia, sabía que de esta roca había salido mucho fluido incandescente. Sin embargo, no encontró ni rastro de oro, ni vetas de cuarzo, ni filones de oro, pero una corazonada le hizo coger una muestra de roca y llevarla al laboratorio para ver si contenía oro. En el laboratorio, las rocas son aplastadas y calentadas en un horno a más de 900 grados. Cuando la roca licuada se enfría, los minerales comienzan a separarse. Al final de este proceso ocurrió algo extraordinario. Una roca de aspecto normal como esta contenía cierta cantidad de oro con una concentración 5000 veces superior a la que se encuentra normalmente en la Tierra. Puede que no parezca mucho, pero esto es lo que se extrae cada día. La corazonada de Livermore era correcta. Con 80 kilómetros de largo y 8 de ancho, Carlin Trend es una de las zonas de explotación minera más grandes del mundo. Este gigantesco pozo artificial es tan grande que puede verse desde el espacio. Este es el pozo Betsy Post, una de las minas de oro más grandes del mundo. Contiene 45 millones de onzas de oro. Hay que extraer 10 toneladas de roca para obtener una sola onza. Como se puede ver, es enorme, 3 kilómetros de largo, por 1 de ancho y 600 metros de profundidad. Debido al enorme valor del oro, la extracción de unas pocas onzas al día hace que esta operación minera sea rentable. Y la extracción de ese oro requiere acciones drásticas. Así es como suenan 180.000 toneladas de explosivo. Las excavadoras gigantes trabajan 24 horas al día y extraen más de 90 millones de toneladas de roca cada año, suficientes como para enterrar Central Park bajo 16 metros de escombros. Pero en esta mina de oro jamás se ha visto una pepita de oro a simple vista. El misterio es dónde está el oro. No se puede ver. Estas rocas parecen normales. La pista de dónde se esconde ese oro está en la estructura interna de esta roca. Tras ampliarla 500 veces, el oro sigue siendo invisible. Pero esta roca es un entramado extraordinario de cuarzo y lodo, perforado por extrañas cavidades. Parece como un panal, como si algo la hubiera perforado. Es evidente que algún extraño proceso geológico ha concentrado y escondido oro en esta roca. Los científicos comprendieron que si querían resolver el misterio de cómo llegó el oro a esconderse en estas rocas, primero tendrían que averiguar de dónde vinieron las rocas. La primera pista la encontró en el siglo XIX un ganadero, Absalom Lehman, en el extremo oriental de Nevada.
En 1885, Absalom Lehman tropezó con un agujero en el suelo y con una cuerda y una linterna se adentró en la tierra y descubrió este precioso sistema de cuevas que contiene algunas de las formaciones más espectaculares del mundo. Los cimientos sólidos de esta cueva están compuestos por una mezcla diversa de lodo y conchas de carbonato cálcico. Son los restos de pequeñas criaturas marinas, prueba de que Nevada estuvo una vez cubierta por un antiguo mar tropical. Durante millones y millones de años, criaturas con conchas compuestas de carbonato cálcico comenzaron a caer al fondo del océano y a acumularse en el lecho marino, dando lugar a este lodo calcáreo. Después, ese lodo se endureció hasta formar una roca sedimentaria llamada caliza. Las espectaculares estructuras de esta cueva se formaron cuando el agua erosionó el gigantesco lecho de caliza que yace bajo Nevada. Y de vuelta en Carlin Trent, los científicos se percataron de que la mena de oro estaba compuesta por un tipo de roca muy similar. Se dieron cuenta de que la caliza de las cuevas Lehman y la mena de oro de Carlin Trent debieron haber sido la misma roca. Esto es caliza. Y esto una mena de oro. Es evidente que ocurrió algo que convirtió esta roca en esta mena esponjosa repleta de oro. La clave está en la reactividad química de la caliza. Si echo ácido clorhídrico destilado en esta caliza, vemos cómo burbujea. Es muy reactiva. El ácido está corroyendo la roca. Si ahora echo ácido sobre la mena de oro, no hay reacción. El líquido se cuela entre la roca como si fuera una esponja. Los científicos concluyeron que la razón por la que la mena de oro de Carlin Trent no burbujeaba era porque ya había sido atacada por un ácido. Debajo del manto de caliza de Carlin hay una enorme grieta vertical. Los geólogos piensan que un chorro de fluido ácido, incandescente y rico en oro, emergió desde las profundidades de la Tierra. Discurrió a través de la grieta y empapó la roca caliza. El ácido la corroyó, dando lugar a una estructura turbia y esponjosa. Y en esas cavidades depositó cuarzo y pequeñas cantidades de oro. No ha sido hasta hace muy poco cuando los científicos han podido usar equipamiento óptico muy sofisticado, como la microscopía, para poder obtener imágenes de átomos individuales. Ampliadas hasta 100.000 veces, se pueden apreciar pequeñas motas de oro submicroscópicas incrustadas en la roca. Tras ampliarla hasta 4 millones de veces, la partícula de oro por fin sale a la luz. Esta partícula de oro tiene un diámetro de solo 4 nanómetros, la millonésima parte del tamaño de una cabeza de alfiler. Cada uno de estos pequeños puntos blancos es un diminuto átomo de oro. Estas rocas de aspecto ordinario han generado 65 millones de onzas de oro a partir de una grieta en la Tierra conocida como Carlin Trent, lo que ha convertido a los Estados Unidos en el cuarto productor de oro del mundo. Los científicos que investigan cómo se formó la mena de oro de Nevada han encontrado rocas con estructura esponjiforme, lo que sugiere que algo corroyó la roca caliza. Una mena de oro que no reacciona al ácido, prueba de que un fluido ácido ya atacó a la roca, regándola con partículas de oro diminutas. Desde entonces, se han encontrado otros depósitos muy similares al de Carlin, lo que ha generado otras 35 millones de onzas de oro. Aunque puede que estos descubrimientos no sean más que la punta del iceberg. Los geólogos están empleando tecnología de última generación con la esperanza de dar con millones de onzas de oro americano atrapadas bajo el desierto de Nevada. A lo largo de la historia, más de 5.000 millones de onzas de oro han sido extraídas por el hombre. Y casi una décima parte se han extraído en California y Nevada, lo que constituye una recompensa de 280.000 millones de dólares. Nadie sabe con seguridad cuánto queda. No hay razón para no asumir que queda tanto oro como el que ya se ha extraído en el pasado.
Pero los geólogos, los buscadores y los exploradores ya han encontrado el oro fácil. En el pasado, los buscadores y los geólogos encontraron este oro fácil siguiendo las pistas geológicas que había en la superficie. Pero hay grandes extensiones de Nevada cubiertas bajo una gruesa capa de lodo y gravilla arrancada por la erosión de las montañas adyacentes. Los geólogos creen que aún hay gran cantidad de oro escondido bajo esta capa de gravilla, algo que nadie ha visto durante millones de años. Encontrar todo este oro subterráneo en una zona que cubre 290.000 kilómetros cuadrados no es tarea fácil. Pero un hombre tiene la habilidad de ver bajo tierra usando tecnología pionera. Hay oro en las colinas que hay a mi alrededor. Y tengo razones para pensar que hay oro debajo de mí, en las rocas. Ojalá pudiera ver a través de esta arena. Y creo que esta pequeña máquina me va a ayudar a encontrarlo. Esta geosonda no busca rocas, sino agua subterránea a 60 metros bajo la superficie. Y son estas aguas subterráneas las que guardan la llave para encontrar el oro oculto de Nevada. Si hay un depósito de oro escondido entre la arena y la gravilla, el agua subterránea interactuará con él y nos dará pistas. Los restos de metales asociados al oro se filtran en el agua subterránea. Pistas que pueden llevar a Hutches hasta la localización secreta del depósito de oro oculto bajo la superficie. Imaginemos una barra de hierro que se oxida en un cubo de agua. Las trazas metálicas que se desprenden de esa barra de hierro oxidada quedarán diseminadas en las aguas subterráneas y nosotros podremos recoger muestras de esas aguas y saber que hay una barra de hierro en los alrededores. ¿Qué es lo que vamos a hacer con una muestra de estas aguas? Para averiguar si hay un depósito de oro por aquí cerca. En cierto sentido, ese depósito de oro deja un rastro. Si Hutches consigue dar con un indicio de ese rastro, podrá seguirlo hasta encontrar el oro. Cuando la perforación es lo suficientemente profunda, Hutches bombea el agua subterránea. Bien, creo que esta muestra será suficiente. Espero que en este cubo de agua fangosa podamos encontrar alguna pista. Esta no es una camioneta convencional, es un laboratorio móvil de última generación. Hutches mide las trazas metálicas que contiene el agua. El rastro en esta zona es particularmente fuerte. Creo que podemos encontrar muchas trazas metálicas como arsénico, antimonio, mercurio, cobre, plomo o zinc, que son las trazas metálicas asociadas a los depósitos de oro. Y tengo la impresión de que avanzamos en la dirección adecuada. Del mismo modo que en los viejos tiempos se seguía la pista del oro por las montañas, Hutches sigue la concentración de trazas metálicas en las aguas subterráneas. Es como un juego infantil, como jugar al escondite, más frío o más caliente, y es lo que lo convierte en una ciencia. El cerco se estrecha sobre el depósito de oro. El rastro es más fuerte dentro de esta zona de 10 kilómetros cuadrados. Pero aún es una extensión demasiado amplia como para perforar en busca de oro. Para acotar aún más la búsqueda, Hutches necesita ver literalmente el interior de la Tierra. Este instrumento de aquí es un gravitómetro y es capaz de medir la densidad de las rocas que tenemos debajo. De igual manera que hay un paisaje aquí, en el horizonte que tengo detrás. También hay un paisaje en el manto rocoso que tengo debajo. Las diferentes lecturas del gravitómetro pueden crear un mapa del tesoro del terreno sumergido bajo la gravilla de la superficie. Con este mapa de la densidad rocosa, Hutches puede determinar la localización más probable del depósito de oro. Ha encontrado una grieta sospechosa en el terreno, con más de 1.600 metros de longitud y a una profundidad de 76 metros. Es una buena señal, ya que el oro suele encontrarse en las fisuras más profundas. Es hora de comenzar a perforar en busca de oro. El taladro de punta de diamante sondea la grieta y extrae un cilindro de manto rocoso. Esta es la primera de una serie de perforaciones de prueba sobre la grieta y los resultados son tentadores.
Después de dar tantas vueltas, por fin he conseguido ver las rocas por primera vez. Estas rocas han estado ocultas durante millones de años, y para mí este es uno de los momentos más excitantes de este trabajo. Puedo ver estas rocas antes que cualquier otra persona y puedo compararlas con las rocas que he encontrado en otros puntos de estas montañas. En este núcleo rocoso hay fragmentos de roca de varios tipos diferentes. Algunos contienen cuarzo, y como sabemos, el cuarzo es bueno para el oro. Hodges podría estar a punto de descubrir una gran veta de oro que se sumaría a la cuenta de 30 millones de onzas que ya ha encontrado. Te adentras en las entrañas de la Tierra, extraes una muestra que contiene oro y te das cuenta de que lo has conseguido. Y sientes una conexión con los antiguos buscadores, con el espíritu del viejo oeste. Es algo excitante. Son los geólogos y pioneros como Hodges los que darán con lo que queda del oro de América. Los científicos y buscadores que investigan cómo se concentra el oro en el mundo han encontrado oro en arenas negras y pesadas, prueba de que en los ríos el oro se concentra en los meandros. Vetas paralelas de rocas quebradas que demuestran que un fluido rico en oro se exprimió en las montañas de California. Afloramientos estratificados y multicolor que indican que las antiguas fuentes termales depositaron filones de oro y cuarzo en Nevada. Y menas de oro esponjosas que prueban que un ácido depositó pequeñas cantidades de oro en la roca. La Tierra no cede su tesoro dorado con facilidad. El impulso irresistible del hombre por encontrar oro es la fuerza que ayudó a innovar en la ciencia de la geología. Investigar cómo se concentra el oro por todo el mundo no es solo una historia de metales y minería. Es un relato épico que ha revelado cómo la Tierra cambia de manera dinámica incluso en la actualidad y a lo largo de los miles de años de historia de nuestro planeta. Una prueba viviente de que la Tierra nunca descansa. Para caber con holgura en una casa de 4 dormitorios. Los físicos han descubierto que este metal supremo se formó en el espacio exterior. Mucho antes de que existiera el planeta Tierra, hace más de 5.000 millones de años, el oro y otros átomos de metales pesados se formaron en la vorágine de una supernova, una estrella enorme y agonizante. Cuando explotó, la onda expansiva diseminó por el universo partículas de oro diminutas a 112 millones de kilómetros por hora, esparciéndolas a lo largo y ancho del sistema solar primitivo. Cuando esta nube de escombros se compactó, el oro quedó atrapado dentro de las rocas del planeta Tierra que comenzaba a emerger. Dispersas e inactivas, a día de hoy casi todo el oro de la Tierra permanece en partículas aisladas entre las rocas. Resulta irónico, pero el oro está a nuestro alrededor. Está en el suelo de nuestro jardín. Está en las rocas de los lechos de los ríos. Pero el problema es que se encuentra en cantidades muy pequeñas. En estas rocas, el oro podría estar a una proporción de una parte por cada 1.000 millones, lo que sería como encontrar un grano de arena en una piscina olímpica. Existen depósitos de oro poco comunes que se concentran en un puñado de lugares muy especiales por todo el mundo. Los más grandes están en el sur de Australia, China, Sudáfrica, Perú y en la costa oeste de los Estados Unidos. El trabajo de los geólogos es descubrir dónde y por qué la Tierra acumula oro en cantidades suficientes como para extraerlo. Los primeros pioneros de la geología del oro no fueron científicos, sino ávidos buscadores de oro que escudriñaban las rocas. Su historia comenzó hace más de 150 años por accidente. En 1848, en el pequeño pueblo californiano de Coloma, junto al río de los Americanos, James Marshall estaba cavando una zanja para un molino de agua que suministrara energía a su aserradero cuando realizó un descubrimiento extraordinario. El oro ha fascinado al hombre durante miles de años. Es el metal precioso más antiguo que se conoce y desempeña un papel crucial en casi todas las culturas de la Tierra.
Desde que los humanos están en este planeta, el oro ha sido muy valorado. Es un mineral único, es hermoso. Se puede coger una onza de oro y crear un hilo que se extienda 55 kilómetros. Pero la clave del valor inmutable del oro es su inactividad. No puede combinarse con nada excepto consigo mismo. El oro no se gasta, se recicla. El anillo que tenemos en el dedo puede ser el mismo oro que usaron los faraones hace siglos. Con todas estas propiedades, no resulta extraño que el oro haya sido tan atrayente para el hombre a lo largo de la historia. El hombre ha buscado oro desde hace miles de años, pero solo ha conseguido extraer 160.000 toneladas en todo el mundo. Suficiente como para ordinario. Excavaba durante el día y por la noche echaba agua para limpiarla de arena y de gravilla. Y cuando miró en el lecho del río encontró un par de pepitas de oro. Los rumores sobre el oro del río de California se extendieron como el fuego. En 1949, más de 90.000 personas procedentes de todo el mundo ya habían desembarcado en este estado. Apodados los 49ers, estos primeros investigadores registraban el río en un intento de hacerse ricos. Su primer desafío fue descubrir en qué parte del río se acumulaba el oro, y pronto descubrieron que ese oro no estaba esparcido de forma aleatoria. Una pista para saber dónde se acumula oro es la arena negra, en zonas como esta. Cogemos una muestra y la cribamos. Los 49ers pronto aprendieron que si encontraban arena negra en el tamiz, estaban sobre la pista correcta. El proceso de tamizado es muy simple. Se trata de separar los materiales ligeros de los materiales pesados. En estas aguas mansas, las partículas más pesadas se hunden en el fondo del tamiz. Si repetimos el proceso de limpiar los materiales ligeros y concentrar los más pesados en el fondo, hasta que lo único que queda es arena negra y, con suerte, algo de oro. Aunque sea una pepita como esta. Del mismo modo, los ríos y otras corrientes separan las partículas pesadas de las ligeras. El oro y la arena negra se mueven corriente abajo. Pero cuando llegan a las aguas mansas de la parte interior de los meandros, se salen de la corriente. Y fue aquí, en los bancos de arena de la parte interior de los meandros del río, donde los 49ers descubrieron una verdadera fortuna. En total, más de 20 millones de onzas de oro fluvial fueron descubiertos en las vías fluviales de California. Pero cuando se inspeccionaron las paredes del valle, por encima del río, los 49ers descubrieron depósitos de oro aún mayores. Y se preguntaron de dónde venían estos depósitos de oro que estaban lejos del agua